Hace unas semanas alguien me escribió en mi Instagram que si de favor le hiciera un video donde le explicara esto del displacement. Y la verdad es que no recuerdo quién fue, pero esto va para ti. Muchas gracias. Y antes de explicar el displacement en algún motor de render o algo así, me encantaría que ustedes hicieran la pregunta de ¿qué es el displacement? Displacement es una palabra en inglés que, traducido al español, significa desplazamiento. Pues es obvio, ¿no? Y es una técnica de gráficos para el mapeado topológico, siendo una alternativa para ahorrar gráficos y de este modo causar un efecto en donde se simule la geometría desde el punto de dicha superficie texturizada, pues simplemente se desplaza de acuerdo al valor que se calcula en base a la función del cómputo de texturizar. O sea, en resumen, básicamente es que la computadora analiza y calcula todo en base a una fórmula y como resultado nos da el cómo se vería en la realidad o cómo debería simularse o interpretar esa geometría. Y yo sé que puede sonar muy complejo, pero realmente es mucho más sencillo de lo que realmente aparenta ser. Y bueno, tal vez en este momento te estés preguntando por qué es una alternativa. Y es que en realidad en ocasiones necesitamos generar ciertas superficies rugosas que simulen cierta geometría y a veces no tenemos ni el tiempo ni los recursos, que son dos cosas muy importantes a la hora de realizar renders, y pues a veces no lo tenemos. Entonces se generan estos mapas para poder crear estas geometrías. De hecho, tengo un render de una pequeña sección que también tenemos en el canal, que a veces me han enviado dibujos y yo los reinterpreto y los hago y está muy interesante porque son dibujos de suscriptores, dibujos de personas que me han mandado, y de hecho en este render hice lo mismo. Ni siquiera tiene una textura, solo le metí un material cualquiera y le puse un pequeño mapa de displacement. Y pues como en todo, existe pros y existen contras. Contras: no reemplaza al modelo 3D. La realidad es que si quisieras ahorrar recursos en tus modelados, una de las cosas que puedes hacer, es añadir displacement. Pero si realmente quieres ahorrarte gráficos, haz proxies, que básicamente son otra herramienta más para mantener la misma geometría con alto detalle. Por ejemplo, la vegetación, los vehículos, las personas, el mobiliario. Pero lo hace de una forma más optimizada, para que esto no llegue a ser una tarea más pesada a la hora de colocar modelos 3D y esto ralentice el equipo en donde lo estás realizando. Ahora, los pros. Uno de los pros más importantes es que el modelo 3D se hace más ligero. Esto ayuda realmente cuando existen escenas muy pesadas, aunque en esto debes de tener mucho cuidado porque puede ser un arma de doble filo y si lo configuras mal puede que el tiempo de render se te dispare y tal vez hasta se vea falso. Créeme, te lo digo por experiencia. Y este es uno de los puntos más importantes del displacement. Podemos modificar cualquier superficie utilizando mapas de textura. A diferencia del bump, es que el bump solo crea el efecto de desplazamiento con la luz, mientras que realmente el modificador de displacement lo que hace es que modifica la geometría, el plano lo modifica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que debemos tener o crear un buen mapa de desplazamiento. Y créeme también que esto no es una regla, no tienes que tener todos los mapas de un material para poder hacer que se vea creíble ese material. Hay algo muy importante que debes de entender, que cuando estás más cerca, tu ojo está más cerca de algún objeto, por ejemplo este cubo, evidentemente los detalles más cercanos se van a notar. Pero si este cubo está a 10 metros, lo único que voy a lograr ver es un cubo blanco y ya. De verdad no vas a apreciar todos esos detalles. Entonces tienes que saber en dónde sí y en dónde no vas a aplicar esos mapas. Porque imagínate, metes un mapa de displacement, pero el objeto está como a 10 metros. En la vida vas a ver todo el desplazamiento del mapa. Yo que estoy ciego y que uso lentes no veo tan bien en la realidad, menos en un render. ¿Y cómo funciona el displacement?
Bueno, en una forma mucho más práctica de explicar esto es que el color blanco se desplaza y el color negro permanece sin desplazamiento. Y dicho cálculo reconoce también la escala de grises, el cual es un punto muy importante a considerar y, como te dije, generalmente es utilizado para generar superficies. Por ejemplo, una textura de ladrillo, una textura de piedras, de concreto, incluso madera o agua. ¿Y cómo se hace? Bueno, realmente es muy sencillo. De hecho, en este ejemplo que les estoy mostrando, si se dan cuenta, acá tenemos las partes negras y las partes blancas, que básicamente es para explicar lo que les acabo de decir, ¿no? Voy a mostrar esto en render interactivo y, como pueden darse cuenta, las partes blancas son aquellas que realmente son las que se realzan. Por ejemplo, si yo aumento este valor a tal vez 0.5, vemos que el blanco aumentó, ¿no? Y el negro se redujo. Bueno, de hecho se mantiene igual porque no he movido este valor. Si yo muevo acá el valor a menos 0.5, pues evidentemente el negro va a tender a bajar y el blanco va a tender a subir. Obviamente este es no es el mejor mapa del mundo, por eso es que yo en este caso lo mantengo en 0 y solamente subo el valor de máximo nivel. Aquí solamente voy a poner como ejemplo 2. Y esto sirve para hacer muchísimas cosas, ¿no? Ya se hace configurar materiales, hasta también, por ejemplo, crear pues ciertas texturas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría que esto fuera, no sé, de color negro, es un ejemplo. Y pues nada, que brille, ¿no? Tal vez aquí sí lo aumento a 0.4. Y pues a pesar de que no existe nada, pues se ve como una pieza muy interesante. Ustedes le tienen que sacar la utilidad a estos pequeños consejos que les estoy dando. No es que esta sea la solución a muchas cosas, pero pues son tips que a mí me han servido sin tener que ocupar tantos recursos en la máquina. Como les dije, es más sencillo de lo que se ve. Y si te encuentras en V-Ray, lo que tienes que hacer es esto. Primeramente, tener un modelo 3D. No me voy a meter con composición ni nada con estas cosas, simplemente pues creen una escena e intenten practicar con ello. Como pueden observar, solo tengo un V-Ray Light aquí, un V-Ray Light de este lado para que me funcione como pantalla, y pues estas piedras que simulan pues que estuviese ahí modelado, ¿no? Realmente lo más importante es este plano. Le voy a dar Isolate Selection para que podamos apreciar este plano. Yo lo que realmente hice fue primeramente hacer una línea de modo que le dé esta forma irregular de un terreno. Lo hice de forma consciente, ¿no? Después le di el comando de extrude. Después utilicé FF 4x4x4. Es un modificador que lo que hace básicamente es modificar la geometría. En este caso lo utilicé para darle esta superficie un poco más como topográfica, más irregular, más curva. Después utilicé este modificador que se llama WMap, que lo que hace es escalar la textura como nosotros creamos que sea conveniente, y después utilicé el V-Ray Displacement, ¿ok? Pero ¿cómo va esto? Literalmente este es nuestro material, ¿ok? Y lo único que hice fue colocar estos mapas en sus respectivos canales. Por ejemplo, lo que es el bump lo coloqué en este canal de bump, y este mapa, que básicamente es nuestro diffuse, pues lo coloqué en el canal de diffuse. En este caso también lo que hice fue modificar los canales. Por ejemplo, el bump lo dejé en 5 y el diffuse pues lo dejé en 100, ¿no? Lo único que hice fue en el output pues modificarlo un poco, pero también directamente lo podemos colocar y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y bien, ahora lo que voy a hacer es previsualizar cómo se ve esta textura en esta superficie, dando clic en BFB, que significa V-Ray Frame Buffer, y lo que nos va a dar, si yo aprieto este botón de Start Render Interactivo, pues nos va a dar una previsualización de cómo se ve ese material, ¿no? Tengo que decir que este no es el mejor material que tengo para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Sin embargo, mi cámara está muy lejana con respecto a todo esto.
¿no? Yo necesitaba generar una especie de topografía, pero pues imagínense llenar todo esto de piedritas y cosas así, pues la verdad es que pues no. O sea, mi cámara más o menos está por acá y todo esto era, o sea, no quería que se viera tanto detalle, ¿no? Entonces, por eso lo dejé así. Si se pueden ver, si se pueden dar cuenta, tenemos como estas rocas que van alzándose, ¿no? Les digo que no es el mejor mapa, sin embargo, para este ejercicio, pues funciona bastante bien, ¿no? Si yo doy End Isolate, como les digo, siempre que tengan que sacrificar, sacrifiquen lo que ustedes quieran, menos la composición y la luz, ¿no? En este caso puse estas piedras al frente para que se tapara un poco lo que vendría siendo el plano, que no se viera tan evidente de que pues realmente no está modelado, ¿no? Simplemente es una textura y ya está, que obviamente es lógico, pero lo que siempre se intenta es armonizar con el ojo, ¿no? Bien. Básicamente tenemos este mapa, ¿no? Que este es el mapa de desplazamiento. Entonces, yo acá voy a seleccionar mi plano y me voy a ir al panel de Modify, ¿sí? Voy a quitar este y vamos a buscar el modificador Bitrate Displacement Mode, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es seleccionar en Type, en donde dice Parameters. Vamos a ir a Type, vamos a ir a 3D Mapping y vamos a buscar Common Parameters, esta sección, y donde dice textura o text map, vamos a jalar esta textura y la vamos a colocar acá. Le vamos a decir que la queremos con una instancia y le vamos a dar OK. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo tuviera esto limpio? O sea, ¿qué pasaría si no tuviese ese mapa acá? Bueno, si no tuviéramos ese mapa, lo que pasaría sería que este plano se vería literalmente como eso, como un plano. Vamos a dar render interactivo y como pueden apreciar, efectivamente parece un plano solamente, no tiene topografía, no parecen esas rocas. Por eso es muy importante que este mapa lo coloquen acá, ¿sí? Y le van a dar instancia, pero tiene que estar seleccionado el objeto para buscar este modificador, ¿ok? Ya entendiendo eso, simplemente vamos a ir a render interactivo y ahora sí va a aparecer, ¿no? Ahí se ven los desplazamientos de las rocas. Les digo que no es el mejor mapa, sin embargo, para este ejercicio, para poderlo explicar, funciona bastante bien, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Después de colocar este mapa donde debe ir, otro de los parámetros que también deben de considerar es este, ¿sí? El amount. Yo en este caso lo estoy dejando en 6, pero pues obviamente entre más grande sea su valor, por ejemplo 20, pues evidentemente la geometría va a modificarse. Sin embargo, aquí ya es demasiado exagerado y ya no se ve natural. Claro, como les digo, no es el mejor mapa y pues tampoco es como que haga maravillas, ¿no? Yo por lo general, en este caso sí lo dejo en 6. No es que sea un parámetro que lo puedan utilizar en todas las cosas, ¿no? Es algo que ustedes tienen que estar observando con sus ojos, por eso les digo que pasen más tiempo en la realidad y menos en los renders, para que puedan tener un mejor criterio en cuanto a la realidad, ya hablando de hiperrealismo. Bueno, después de modificar el amount, otro de los valores que deben de considerar es este, el 3D Mapping Subdivision. Generalmente esto viene por default en 4, pero lo pueden bajar a 3. Yo ya no les recomiendo que lo bajen a 2 porque entre más bajo, más cálculo tiene que hacer la máquina. Y entre más alto, pues menos cálculo, pero menos definido se va a ver, ¿ok? O sea, en resumen, si bajan este valor, lo más bajo, más definida se va a ver la textura. Y entre más alto, menos definida, pero las ventajas que tiene es que es dependiendo. O sea, si es una textura que la voy a ver muy cerca de mi cámara, pues sí, evidentemente necesito que esté en 4 o 3. Pero por ejemplo, si está muy lejos, la verdad es que con un 8 lo pueden lograr. Pero yo por lo general, en todos mis renders intento que esto quede en 4. Claro, hablando de bitrate, ¿no? Y bueno, el último parámetro que tienen que modificar es el de Keep Continuity. Es lo último, es lo único que necesitan hacer y básicamente de esta manera podrían tener su render básicamente en bitrate.
Ahora, por otra parte, si te encuentras utilizando Corona Render, lo que tienes que hacer es esto. Básicamente es lo mismo. Como pueden ver, tengo el mismo modelo 3D y siguen básicamente los mismos pasos. En este caso, coloqué 3 luces, una luz que viene desde acá arriba semicenital para que pegue acá esta pantalla y pues refleje mejor el espacio, esta luz que es lateral y esta que es totalmente cenital. Igual tenemos las mismas piedras, ¿no? Y obviamente tenemos el mismo plano que edité para poder realizar el ejercicio, ¿no? Igual utilicé los mismos modificadores, ¿no? Voy a apagar todos para que lo vayamos viendo de poco a poco. Hice la línea, utilicé el modificador de Extrude, utilicé el VW-Map, después el modificador de FF4x4 y por último utilicé el Corona Displacement Mode, que básicamente es exactamente igual que el Bitrate Displacement. Bien, básicamente aquí lo único que hice sí fue utilizar solamente el mapa de Diffuse. Y este mapa, que sigue siendo el mismo mapa de Displacement, ¿no? Lo coloqué en el plano que tenemos en este lado. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el plano en el que queremos trabajar el Displacement y vamos a buscar el modificador Corona Displacement Mode, ¿vale? Acá es exactamente lo mismo. Tenemos que conectar este mapa aquí donde dice Displacement Map y le vamos a dar clic en No Map. Le vamos a dar que es una instancia y pues de esta manera ya tenemos configurado el displacement, ¿no? Obviamente este sí tiene que estar conectado en el material. El otro en Bitrate no necesariamente. Pueden hacerlo, pero no es tan importante como hacerlo directamente sobre el modelo, sobre la superficie donde van a trabajar el displacement de dicho material. Puede funcionar en concreto, tierra, piedritas, bueno, cualquier tipo de material, siempre y cuando sea un material como una superficie, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo inicié acá el render interactivo y los parámetros que se utilizan en Corona Displacement son solamente básicamente el mínimo nivel y el máximo nivel. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo 10 acá, pues evidentemente todo se alza, pero como que no es congruente, por eso lo dejé en 1. Lo único que sí hice fue aumentar el nivel del mínimo, lo bajé a 15, podríamos bajarlo hasta 20 todavía, y va a hacer esta especie bueno, va a hacer que se sustraiga en este caso, porque lo que estoy haciendo es que se vea la textura hacia abajo, pero me parece muy exagerado. Para mí lo más natural en esta textura sería el valor en 15. Claro, esto es en Corona y como les digo, tienen que trabajar primeramente en lo que es la composición. Nunca sacrifiquen ni la luz ni la composición, porque eso es lo que más les va a ayudar, ¿no? Claro, funciona exactamente igual que en cualquier otro motor de render. Sin embargo, mi consejo es que sí vayan checando los parámetros, o sea, vayan viendo más la realidad para que puedan tener mejor esos criterios, ¿no? Otra de las cosas que yo utilizo es aquí en la opción de donde dice Displacement Map. Obviamente estamos utilizando un mapa específicamente para hacer ese efecto de displacement. O sea, estamos utilizando el mapa para utilizar este modificador sobre esta superficie plana para generar esa topografía dentro de la superficie, ¿ok? Pero también podrían hacerlo directamente con el material. Sin embargo, no les recomiendo utilizar tanto esta opción porque no se aprecia tan bien. Es mejor utilizar un material que está, o sea, un mapa que está diseñado para utilizar en ese modificador, ¿no? Así que yo, por lo general, siempre voy a utilizar Custom, que significa colocar el mapa que vamos a utilizar acá. Y pues aquí también podríamos utilizar y modificar en donde dice Subdivision Quality, te explica también que la calidad de la imagen, ¿no? Pero bueno. Realmente no necesitan mover tantos parámetros. Eso no les va a hacer que tengan un mejor render, no. Lo que les va a hacer que tengan un mejor render es la composición. Por eso
Como pueden observar, mi composición es muy simple, es una escultura, pareciera algo minimalista, un poco más como abstracto. Y de hecho, originalmente el render que utilicé para V-Ray lo utilicé primero en Corona y después lo pasé a V-Ray. O sea, primero lo hice en Corona y después lo hice en V-Ray. Por eso es que esta escena se ve así. Y les digo, o sea, ustedes pueden hacer las cosas que ustedes quieran, siempre y cuando respeten la composición y la luz, que es lo más importante, ¿ok? Yo, por ejemplo, en este caso lo que voy a modificar ahora va a ser la escultura, ¿no? Quiero que sea acá. Quiero que sea, por ejemplo, ahora una escultura de color blanco, ¿no? Vamos a hacerla más blanca. Yo creo que en 150 es más que suficiente, ¿no? Y la parte de acá, ¿no? Este valor, en vez de hacerlo blanco, lo voy a dejar en negro. En este valor, como quiero que sea más dramático, lo voy a dejar en negro, así en 1. Y como originalmente había colocado estas luces acá, estos aros de luz, pues nada, les dejo con este previo del render interactivo que les estoy presentando para que puedan previsualizar lo que es la composición. Por eso les digo, la composición es lo más importante, ¿sí? Y les digo, por ejemplo, poner piedrita por piedrita, pues como que no, ¿verdad? O sea, imagínense cuántos modelos 3D de piedrita tendría que hacer pues para que se vea el displacement de este material. Y no solamente aplica en esto, también aplica en estos modelos que también tienen una especie de displacement y es exactamente el mismo proceso, pero claro, se trata un poquito diferente, ¿no? Son parámetros que igual los voy viendo en base a la realidad, pues, pero funciona exactamente igual como se los acabo de presentar, ¿sí? Es así, no es tan complejo como realmente pareciera ver, pero lo más importante de aprender tantos parámetros, ya les dije, es la composición. Y bueno, no me voy a meter con otros motores de render, pero básicamente es exactamente lo mismo. Y algunas cosas como las rasgaduras, los huecos, las imperfecciones y todo esto, cuando son especialmente fotografías ya más como de producto, pues sí, evidentemente vas a tener que dedicarle tiempo a tus materiales para que se vean más creíbles. Y créeme, eso te va a ayudar muchísimo cuando tengas escenas más pesadas. Vas a tener que aprender a delegar y sacrificar ciertas cosas. Pero nunca sacrifiques la iluminación ni la composición. Son dos cosas muy importantes. Y lo más importante que quiero que entiendan es que el render se trata de eso, de engañar al ojo humano. Al final, como en todo te lo he dicho, siempre es a tu criterio. Ya debería ser un eslogan acá, como es a tu criterio. Y en mi caso, en el ejercicio que te acabo de mostrar, pareciera que está modelado todo el terreno y le hice muchas cosas, pero no. Como te digo, tienes que engañar al ojo. Modelé el terreno muy sencillo, solo lo doblé y le puse esas piedras para tapar, pues que se vea evidentemente que no está completo. Así que, pues es un buen consejo realmente. Y en resumen, lo puedes hacer con cualquier textura, pero si quieres optimizar tiempos, yo te recomiendo que lo utilices en esto. 1. En donde más se vea. 2. En superficies convenientemente. Y 3. Observa la realidad para intentar imitar eso que ves en 3D. Espero que este video haya sido de ayuda y que te haya gustado, que te haya agradado, que sea útil a la sociedad, pero muy importante que hayas entendido este concepto. Si quieren que explique más acerca de cosas como el bump, el proxy, el displacement, otra vez, no sé, algún tema que a ustedes les gustaría que explicara, por favor déjelo abajo en los comentarios. Y antes de que te vayas, te voy a encomendar una pequeña tarea, un pequeño favorcito. Si este video llega a 500 likes, yo me voy a comprometer a hacer un video explicando los proxies, explicando el bump. Yo sé que para muchas personas tal vez es muy tonto o tal vez sea muy fácil o muy práctico o no lo sé, ya lo saben. Pero hay otras que realmente no entienden nada de este tema. Tengo amigos, colegas y compañeros que ya están titulados, graduados y ya se dedican a otras cosas.
y ellos todavía no entienden este tema. Entonces, créanme, yo sé que hay personas que no saben de estos temas y si ustedes quieren que siga compartiendo estos videos de este estilo, díganmelo abajo en los comentarios. Pero si este video llega a 500 likes, me comprometo a hacer esos dos videos, el bump y los proxies. Obviamente por separado, ¿verdad? Porque sería mucha información para un video. Y si ya llegaste hasta aquí y te gustó mucho el video, por favor, te invito a que te suscribas, no te pierdas este pequeño contenido. Es gratis y lo hago con muchísimo gusto. Así que, pues bueno, esa es la tarea. Les pido por favor mucho por su apoyo. Y a los que me han apoyado desde el principio, de verdad, muchísimas gracias. Los que ya me conocen saben a veces que soy algo distraído, todo lo anoto, de hecho ahí están mis libretas porque soy muy distraído. Si no lo tengo anotado, no tengo orden, entonces pues nada, la verdad es que les agradezco infinitamente por estar aquí desde el principio del canal y gracias por su apoyo, de verdad es algo que yo aprecio y valoro muchísimo. Se lo voy a recompensar, deme chance nada más. Pero sí, lo haré. Gracias y espero que tengan una excelente vibra, tengan un muy buen día, que la vayan a pasar muy bien. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.